Primera de Pedro, capítulo 5. Ya está en la lectura bíblica nescapi. Ñawinchara monchis, capítulo 5 nescata. Chenenaka yuemanasunchis, ari yachasunchis, que pasaje le ñawinchamos hanchista y maina jinatapunis ari rimewasunchis. Ciertamente, mis hermanos, durante estos domingos que han pasado, hemos estudiado, estamos viendo la vida cristiana, en este caso, según primera carta del apóstol Pedro. ¿Ya? Pedro gelkasan carta okunta, chay vida cristiana neskamanta yachamushanchis, chanenaja kunampunche tu que absunches, kay yachachikuita, kay yachachikuita realmente arijo hatunkara y yachachikuikunata tariramuranchis kay apóstol Pedro yachachikuinen okupi. ¿No? Chanenaja realmente taitanch Dios maya gracias kachon. Ari monasqa manuyukuna waq domingo manta haykulasunta continuación chay vida cristiana nisqamanta, pero waq domingo hamuqmanta yachasunchis Santiago libro mantañataq yachasunchis. Ya vamos a aprender el libro de Santiago, ¿no? Entonces tenemos una tarea tan importante de leer todo el libro de Santiago. ¿Ya? Así que vamos a estar aprendiendo desde el próximo domingo la vida cristiana a la luz del libro de Santiago. ¿Ya? Y hoy estamos culminando la vida cristiana a la luz de la carta del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Ya? Muy bien, así entonces. Kay pisqakaj aka capítulo taka ni sunchayki. Chaymi 15 tajaman dividisqa kashan. Primer takan, chay primer takapin kasyan, versículo 1 hasta el versículo 5, nisqapi. Chaypin rimasiyan, ari apóstol Pedro, imaynatas qhawarichisyan, imaynatapunes hoj iglesiapi umalliq purinanmanta, imaynatapunes iglesia ocupe hoj umalliq causananmanta. Ya realmente consejos de Pedro a los ancianos de la iglesia, en este caso, ¿no? Versículo 6 hasta el versículo 11, ya también encontramos consejos para la iglesia. ¿Ya? Ñocanchis, iglesia canchis, ¿verdad? Nosotros somos iglesia. Ñocanchis, iglesia, imaynatas causananmanta. Anchaymanta yachasunchis, que sohtakaj versículo manta hasta chunka junioj versículo. ¿No? Chunka ishkenioh versículo hasta chunka tawayoh versículo anchaypitaj Pedro tukupay napaykuinin kasyan. ¿Ya? Que hinatan realmente maijina monaita apóstol Pedro ari Dios paj Señor Jesucristo discípulo Pedro ari helqasqa kay yachachikuykunata. Realmente kay libron timpin sinche hatumpuni yachachikuykuna kasyan. ¿Ya? Si kan hasta hoy yachayta munanki ari Facebook nisqapin sapay domingo predicasqa kay Pedro manta kasyan Facebook nisqapi. Iglesia Evangélica IEP Getsemani nisqa anchaypi Facebook kashan anchaypi kashan predicación kuna. ¿Ya? Dios mediante kahari wichasesajko chay predicación kunata waj yachachikuykunata chay YouTube nisqaman. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hakuchisaña o hinchasuns kay tayta Dios paj seminta kay tarde oraspi. Muy bien. Consejos a los ancianos de la iglesia. Imainatas apóstol Pedro yuyaychasian Dios paj iglesian pusaj wayjikunata. Dios paj iglesian michej wayjikunata. Dios pa iglesian qhawaj wayjikunata. Ciertamente, monasqa hermano yukuna, ari, kay ñawpajkaj carta apóstol Pedro yachachikuyninpin sinchi hatumpuni yuyaykuykuna kasyan. Y maraykuchos nimi kainata taita Dios paximen, dice así la palabra del Señor en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 1.
Dice de esta manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Imagina monaita nin taita Dios pasimin. Kunanja nispanin, ¿ya? Kunanja. Kankuna okupi kaj umali runakunatan bali kuikichis. Anchen hinatan Pedro kallarishan. ¿Ya? Anchen hinatan Pedro kallarishan. Kunanja kankuna okupi kaj umali runakunatan bali kuikichis. Ahora, pikunata iglesia ocupe umali kahkunari kasian. Pikunan kasian iglesiapi umali runakuna. O sea, munas hermano ikuna, nimi, ruego a los ancianos que están, ¿ya?, entre vosotros. O sea, quiere decir que hay palabra anciano, o sea, ni son man iglesia ocupe, ¿no? Umali en una kunaja, por lo menos 15 sutiwansis sutichas hakasian. Paikunachtasis sutin, por ejemplo, pastores, son los que guían la iglesia. Chay Grigori Meibin chay sutichan poimano nisja. Chaitak significan, ¿no?, por cuidado de otros. Hoch simikach sutichallantach, anciano. Anciano. Iglesia ocupe umali runa. Anciano. Chay patachme griego rimaipija, presbítero. ¿Ya? Presbítero. Y este presbítero es exactamente por madurez. Por madurez. Kinsakach sutitachmi, obispo. Chaytachmi griego rimaipija, episcopos, claro, episcopos nisca sutichasca. Y eso ya también es por su liderazgo. O sea, quiere decir, ser pastor dentro de la iglesia, ser anciano dentro de la iglesia, ser obispo dentro de la iglesia es la misma. ¿Ya? Es la misma. Ser anciano dentro de la iglesia cumple las funciones de un pastor. Cumple las mismas funciones de un pastor. Amados hermanos, por eso encontramos justamente esta palabra, ruego. Ruego. Kunanka nimi umali kukunapi balikuikich. Castellano, ¿no? Ruego. Balikuikich. Imagina monaitan Pedro nishan, kankunatan balikukichis. A ustedes los ruego. Justamente, esta palabra ruego también es un llamado. Es un llamado a los ancianos de la iglesia. En este caso, en Asia, que estaban en persecución. Y Pedro justamente está hablando a los ancianos de la iglesia. A los ancianos que estaban también en diferentes lugares esparcidos por la persecución, por las dificultades que la iglesia en el primer siglo estaban pasando. De tal manera, hermanos míos, por eso el apóstol Pedro se dirige de esta manera diciendo, ruego, os ruego, kankunata balikuikichis. ¿Ya? Y esta palabra ruego tiene un significado muy importante. Esa palabra rogar significa ciertamente alentar unos a otros, animar. Como también rogar significa, dice, obligar a alguien a ir en cierta dirección. O sea, quiere decir que el apóstol Pedro está direccionando. Apóstol Pedro, kawarichiwashense realmente, mainintapunis porinanchis y mainantapunis porinanchis.
Apóstol Pedro nishan, imaynatapunin hoj anciano, iglesia michehruna, imaynatapunin purinanta, mainintas purinanta. Ahora, iglesia ocupi, no canchis como iglesia, miembros de la iglesia, imaynatapunis purinanchis. Ahora incluso chaypikaj, waynakunamantap serimashami. Waynata ocupi, waynakuna, imaynatapunis ari purinan. Eso es realmente la palabra rogar, direccionar, llevar ahí, mostrarnos un camino por donde tenemos que andar. Ahora, mis hermanos, a los ancianos que están entre vosotros, en este caso, el apóstol Pedro, cuando dice os ruego, también está pidiendo, ¿no?, la fidelidad del anciano que gobernaban la iglesia allá en Asia. Significa entonces que los ancianos de las iglesias, en las iglesias de Asia, sean fieles al Señor. Sean fieles al Señor. Entonces, ¿a dónde estaba dirigiendo Pedro a los ancianos? A que sean fieles en el Señor. Maimán entonces haré, apóstol Pedro, haré kawachisharkan anciano kunata. Paikuna iñininkope alguien firme, cachunco. Dios pe iñininkope alguien firme, cachunco. Entonces, en primer lugar, un anciano de la iglesia, una persona que dirige la iglesia, que gobierna la iglesia, que lidera la iglesia, debe ser un anciano fiel. Un anciano piadoso, un anciano que tenga esa fidelidad al Señor. Anchaitan apóstol Pedro, balikushan. Chaitan apóstol Pedro, kawarichiwasianchis. Chay palabra anciano, ¿no? Sinchi, significado yo, ni moscaijina. ¿Ya? Munas hermano ikuna. Anciano man chayeka, anciano kaika, realmente, jojo cargo especial ni sumangmi. Dios, chayman, pocoska, querientita chayachin. Ahora, no can que anciano, hermano ikona kashenkichis. Cancunas, pocos kashenkichis. Mis hermanos ancianos, ¿realmente ustedes son maduros en su fe? Ser anciano realmente es tener una gran responsabilidad. Ser pastor no es cosa fácil. Ser anciano no es cosa fácil. Más adelante vamos a hablar de que ser anciano también significa ser modelo del creyente. Entonces, ser anciano significa o tiene que ver mucho su madurez su madurez de experiencia espiritual. Anciano ka, pocos kaskanan espiritualmente kaosenimpe. ¿Ya? Ancianoka, pocos kaskanan espiritualmente kaosenimpe. Pedro, ahora les dará un consejo justamente a esos líderes, a esos ancianos, a esos pastores, como decir, no presbíteros o episcopos, líderes de la iglesia, que cuidan exactamente la vida espiritual de otras personas. Pero un consejo de alguien que también ha desarrollado por más de 30 años esa función de cuidar a otros. ¿Quién fue? Pedro. Por lo menos 30 años, Ginatas Pedro, Ari, Ñaupajman, Dios Pajilishanta, Pusang Mankarjan. Ahora, Pedro, Ari, Señor Jesús, discípulo caspa. De veras realmente, Pai, Hoj Ángel, Ginañachu Karurkan, Manan. En algún momento, apóstol Pablo, Pedro ta peñarikorjanme.
Pedro apóstol en algún momento hay colcan con chay ari discusión man. ¿No? Interesante, hermanos. Ciertamente, chay mínimo shani. Entonces, anche experiencia wanmi, Pedro maijina monaita yachachiwa shanches imayna hinata pones ñawpaqman purinanches llapa ancianukuna chayta llapa ñawpaqman pusaq iglesia ukupi gobernaq runakunata. Ahora, kay iglesianchis ukupi pikunan ari gobernan, kay iglesianchis ukupi pikunan ari ñawpaqman pusan iglesianchista, ancianos, pastores, diáconos. Hermanos míos, estos no sé si está bien esa palabra cargo, pero en esta vez voy a utilizarlo. Estos lugares, ocupar estos cargos, hermanos míos, no es cosa sencilla. Ser diácono, hermanos míos, no es cosa sencilla. A veces realmente diácono mahaykurun sinas panins no jaja diácono llankani. Diácono llankani no jaja. Manan diácono llachukanki hermano y hermanay. Si kankunas capacitación man diaconía capacitación man hamor kankichis chay pinil kankichis kankunas kamanan diacono llachu kankichis manan ari común anciano llachu kankichis kankunas kachayman Dios churar kasunkichis akhiar kasunkichis kankunas ñawpaqman kay iglesianchista ñawpaqman pusanekichispaq pero manan facilcho. Entonces, dice así la palabra del Señor: os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ahora Pedro no capes anciano cani. Aparte de ser apóstol, él fue anciano también. Pero también dice, fue testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro rikusqa imaynata pone Señor Jesucristo haqay cruzpi kayna hinata chakata sakasqanta ñawiwan rikusqa Pedro chaytan kaypi qillqanpi rimashan chaynata. ¿Qué más dice? Soy también participante de la gloria que será revelada. Interesante. Qawanin rikunin imaynata pones ari Diospaq glorian kasqanta, Diospaq ari kamachikuyninta qawanin rikunin Señor Jesucristo ñak'anininta. Yo anciano, Pedro estaba apto para poder hablar porque él era anciano también. Por eso, Pedro se mira realmente a sí mismo como un anciano también, entre todos los ancianos de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era también uno de los hombres quien conducía la iglesia. Pedro ari sutichakun paykikinda, no capas anciano kani nispa. Y maraykuchus paypis ñawpaqmaya Diospaq iglesianta pusasqa, ñawpaqmaya paypis Diospaq iglesianta ari conducisqa chay hawa. Ahora, versículo 2 hasta el versículo 3 encontramos lo que los líderes en la iglesia deben hacer. Kay versículo 1 anchepen hawarinch ciertamente maijina monaitapuni, ¿no? Imayna hinapunis hoja anciano kananta. Ahora, versículo 2, anchepin jawarinchis, imaynatan kay anciano kunam, kay pastor kunam, Dios pa iglesianta, jawananta. Específicamente, versículo 2, nimi kainata, taita Dios pa simin, versículo 2, kankunaman hapichisqa kashaq, Dios pa ovejankunata allintapuni michichis. Interesante. Imagínatan Pedro sutinchashan Dios para iglesianta. Cabra kunata nishancho. Waka kunata nishancho. Si no imata nishanmi, oveja kunata. Anchenatan sutichan Pedro. Kankunas ocupe oveja kunata michikpahmi kankunasta Dios churar kasunkichis anchena hinatan Pedro nishan anciano kunata. En este pasaje establece claramente que los ancianos tienen la mayordomía más seria delegada por el Señor. Y esto es un llamado a poder accionar. ¿A qué? Apacentar. Interesante.
Nime, apacentad la grey de Dios, nispanin castellano simipi. ¿Qué chole me piten dicen? ¿No? Oveja michikuna. Anchena tan churar haikis hankunasta nispa. Y esta palabra apacentad, castellano simipi, y esta palabra apacentad significa pastorear, cuidar, o sea, tener cuidado. ¿Ya? Tener cuidado. ¿De quién? De la grey de Dios. Tener cuidado de las ovejas de Dios. Pastorear, no su propio rebaño, sino el rebaño de Dios. La iglesia no es del pastor. La iglesia, ustedes, no son de ningún otro pastor. Ustedes no son prácticamente de ningún otro, sino ustedes son realmente la iglesia de Dios viviente. Ustedes y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros los pastores, los diáconos, los ancianos, realmente tampoco somos dueños, tampoco realmente somos ahí el que estamos ahí en el alto, no. También somos seres humanos. Cancunas pajari, sasachainikis, anchenata no haikups, pasaikos sasachaita. Cancunas ari, como creyentes yaki con kichtukuimanta, no haikups yaki kuikon, kausinikumanta. Realmente, monas hermano icona, chayata ita Dios paximen janin, ¿no? Hay un pastorear, no su propio rebaño, sino realmente el rebaño del Señor. Ahora, ¿de qué manera se debe pastorear? Imainatan hoja anciano, hoja pastor, michinan ovejaconatan hispanin. Rikomor hankis monas hermano icona hoja tutaimantan. Ari compartimos arani devocional niskapi Facebook okunta ari imainata ponen ovejakuna michigninta uyarisqanta imana michignintata mana uyarisqanta huchu video llape compartimos arani ciertamente imainatan michinan cómo de qué manera se debe pastorear un anciano dentro de la iglesia, un pastor. Acá incluimos, también de pronto incluyamos en este caso diáconos. Hace su trabajo en dos maneras muy principales. El primer trabajo es alimentar a las ovejas. Otro aspecto del trabajo es atender a las ovejas, lo cual significa guiar, nutrir, cuidar a las ovejas. ¿Ya? O sea, quiere decir, munas hermano icona, es que formapis, hoja anciano, hoja pastor, ari, ñawpajman, oveja conata, creyente conata, Dios paja iglesianta, ñawpajman, pusanan, alimentaspa. Imawanmi, no caiko, pastor kuna, anciano kuna, alimentasasco, Dios paja iglesianta. Hermanos míos, no hay otro alimento mejor que la palabra del Señor. Si esta Biblia no se predica aquí en la iglesia, si de pronto se predica otra doctrina, otra enseñanza ajena a la palabra del Señor, hermanos míos, ustedes van a perecer. Van a perecer. Mientras que desde este púlpito se predica nada más la palabra del Señor, ustedes no van a perecer. Por eso nuestro llamado de nosotros, de los pastores, es que prediquemos la palabra del Señor. Es que les enseñemos a ustedes la Biblia. ¿Ya? Munas hermano icona. Chaymi no kay jutariaiko. Kankunaste yachachi que Dios paximin manta. Imainata pones que taita Dios paximin niscanta. Chaymi munas hermano icona. Kaiman pasamos pa predique kamanan realmente facilcho. A un mensaje prepararipas manan facilcho.
A veces es que hay versículo que versículo es que versículo estudiasiani hankunas mayachechinay pa orat hawaikone astaña pasará pues haña toco y tempoña. Versículo es que versículo yapi. Hermanos míos, por eso les digo, la tarea del anciano, la tarea del pastor dentro de la iglesia, frente en este caso a la iglesia en general, realmente es que les demos alimento que provenga nada más de la palabra del Señor. Nada más de la palabra del Señor. Quiere decir la Biblia. Y otro segundo trabajo es que nosotros les cuidemos a ustedes. Les cuidemos a ustedes. Y esa forma de poder cuidar a ustedes es de muchas maneras. Haciendo visitas, aconsejando a ustedes, orientando a cada uno de ustedes, animándoles a cada uno de ustedes, saludando a cada uno de ustedes. Son esas y otras formas que de la manera y esas dos formas que nosotros tenemos que hacer según la palabra del Señor. Pero mis hermanos, ancianos, les reto a ustedes, como ancianos del Señor, maduren en su fe, maduren en su conocimiento de la palabra, maduren prácticamente en poder masticar la palabra del Señor. Maduren en poder digerir la palabra del Señor, la Biblia. Hermanos míos, les animo en el nombre del Señor. Oren por nosotros, los pastores. Oren por los ancianos. Oren por nuestras familias. Mis hermanos, eso les suplico a cada uno de ustedes. Oren por nosotros. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, hay 3 características importantes. La palabra del Señor nos dice 3 características importantes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Imakunanchei. Imaina hinata no haiko ariña opahman hankunasta pusanaiko. Imaina hinata hoja anciano Dios pajilishanta ña opahman pusanan. Por lo menos 3 a 4 cosas. Cuidando de ella. Es lo que dice. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Que chorimenis penin, kankunaman, hapichisca, kashach, Dios pa ovejankunata, alintapuni, michichis, maquilla hawaspa, ama, kamachisca, hinacho, aswampas, sumach, munakuyuan, ama, colquella raikucho, aswampas, tukuy, sonjo, yankaichis. Cuidando de ella, alinta hawaspan. Y esa palabra cuidando de ella tiene un significado, tener cobertura sobre. Así significa. Quiere decir, ¿no?, que nosotros debemos tener cobertura sobre ustedes. Cobertura sobre ustedes. Vigilar sobre. Alguien kawai. Y mainan kashan tal hermano. Y mainan kashan tal hermana. Hermanos míos, realmente, sasanchei. A veces, quizás wakini kichista, mana che muy coraje wasi kichisman. Wakini kichisman de pronto, mana tu pan seracho. Hermanos míos, nuestra meta de nosotros los pastores ahora es que nosotros lleguemos a cada uno de ustedes a sus hogares. Esa es nuestra meta. Queremos llegar a cada uno de ustedes a sus hogares. Queremos llegar. Y agradecemos a cada uno de ustedes. Ahora, se han intensificado las visitas. Qué bueno. Willy Cueco. Ari, sinceramente, a Chuicuspa. Willy Cueco, ni Cueco, visité Icamoy, tal fecha, tal hora está. Wajaimoy Cupas. Ama chena ya jepacuichischo. Anchena picha no canspura ya na panakusunches. Cuida na kusunches, kawari na kusunches. ¿Ya? Ahora, no por fuerza, sino voluntariamente. Los ancianos no deberían de hacer su trabajo por fuerza,
como si fueran forzados a hacer trabajo que en realidad odian, sino que deben servir a Dios y a su pueblo voluntariamente, desde un corazón que ama a las ovejas y que requiere realmente servir, y que quiere servir, perdón. Los ancianos como los pastores debemos aprender a amar a la grey del Señor. Debemos aprender a amar a la iglesia del Señor. Y este trabajo del ancianato, este trabajo de diaconía, hermanos míos, que no sea a la fuerza. Si manajan que ilanca y gustas un quicho, no trabajes, hermano. Usted tienes otro trabajo que el Señor te ha dado. ¿Ya? No lo trabajes. Hay otro trabajo que el Señor te ha dado. No por fuerza. No por ganancia deshonesta. O sea, no por avaricia de dinero, sino con ánimo pronto. El apóstol Pedro no condena la compensación justa de los ancianos, eso sí. Un anciano, cuando está en momentos difíciles, ¿necesita ser ayudado? Sí necesita ser ayudado. Un anciano, cuando esté en momentos difíciles, ¿necesita de pronto por ahí percibir una ofrenda de la iglesia? Sí. ¿Sí? Eso es realmente compensado. Eso no es lo que está diciendo la palabra, sino el amor a las ganancias y el abuso de la confianza. Quiere decir entonces, los ancianos no podemos, tanto los pastores, no podemos realmente abusar de la confianza de ustedes. No podemos hacer tal cosa. Eso condena prácticamente en este caso el apóstol Pedro. Ahora, versículo 3. No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de Dios. Wow, esto va más allá. Quiere decir, siendo anciano, siendo como pastor, no podemos ser autoritarios. No podemos ser autoritarios. Manan noja munainitar warukuy mancho. Manan hoja anciano munainitar warukun mancho. Manan waj anciano munaininta warukuspa kainatar warusak, wajnatar warusak. Grupo chata kay formaruma, grupo chata kay formaruma, kainatar warusak. Manan cheita hoja anciano wang mancho. Sino Dios ta mancha cuspan, sirven anches realmente, hoj soncoya, hoj yuyayla. Y hankunasta, hermano yukuna, como iglesia, ñawpajman purinakits, hasta wayrak Dios man hapi pakuspa, anciano kunata, pastor kunata, Dios pajmakin man hapi chispa. Esto es una advertencia a los ancianos en contra de abuso de poder arrogante y exhorta a su audiencia a ser como Jesús. Amados hermanos, en esta tarde, así como dice la palabra, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Quiere decir entonces, hoja anciano, ejemplo kanan kasanyapan iglesiapa. Nosotros los pastores tenemos que ser ejemplos para ustedes. Por eso realmente, hermanos míos, ser anciano, ser pastor no es cosa sencilla. Hay muchas cosas que tenemos que matar en nosotros. ¿Por qué? Porque vuestros ojos están puestos en nosotros. Lamentablemente. Sí. Por eso dice la palabra, siendo ejemplos. Munasqa hermano ikuna, hankuna sari, ñawpa iglesia ocupe ñawpa, pusajman, wayqipanaykuna, diaconukuna, ancianukuna, pastorkuna, ari, ejemplo, kausana kachon, llapan iglesiapaj. Ejemplo, rimayninchispe, purinincispe, kausenincispe, tukuype, ejemplo kana kachon. Chayme realmente anciano paja, hoj diacono paja, realmente kaypi kashan Dios paximin, yachachikushan, pipunes hoj anciano kanan, pipunes hoj diacono kanan. Siendo ejemplos, mostrando buen testimonio.
allinta, kawsaynita qhawarichikunay. Es más, la palabra del Señor va a decir, siendo realmente llevando una vida intachable. Realmente es difícil. Es difícil. Por eso les animo en el nombre del Señor, mis hermanos. Hay que levantarnos, hay que empezar a madurar en nuestra fe. ¿Sí? Hay que empezar a madurar. Haku wiñana kachun iñinichispi. Haku wiñana kachun Dios pa simingmanta yachaypi. Manaynaka. Imaynatan noqanchis pura yachachinakusunchis. Manataq noqanchis wiñarita atsunchu chayri. Manan atisunchu, ¿verdad? Hermanos míos, que el Señor realmente nos bendiga en esta tarde a cada uno de nosotros. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Interesante. Otra vez Pedro repite esta palabra, corona incorruptible. La recompensa de los ancianos. Wow. Los ancianos, los pastores, diáconos, van a tener una gran recompensa. Y esa recompensa, hermanos míos, es la corona de la vida, la corona incorruptible. Kay pachapinkan, arim. Reina rik utilizan coronat, shuraikun kay umango marik. Koremanta kaspa, kolkemanta kas sumachtak ancharispa. Chayka, tukukohlan, pero hochponchaymi, kalpanchakos kanchismanta. Dios pa iglesianta, Dios pa siming manghina, ñawpakman pusas kanchismanta. Munasqa wakpanayko na kang anciano ko na kalpanchakuyches, hochponchaymi, chay coronata Dios ninches, koasunches, in corona incorruptible nisqata. Chaymi kang munasqa wawqi anciano, kawsay nikita qhawaykukuy, hinaspa, alchay kawsay nikita hinaspa, ari, haku kachun, haku kawsana kachun, como ejemplo, iglesianchis paj. Iglesianchis, ankaina hinata, saminchasqa kanampaj. Hermano Ikonam, realmente, sinche hatun punin kay Dios paj simin, yachachikuy, llapa anciano pastor paj. Ahora, ñawpajman purispanchis, versículo 5 manta hasta versículo 11 ñataj michaja, qhawarichiwanchis, apóstol Pedro aconsejaykusian, yachachisian, imaynatas kunanqa hoj iglesia purinan manta, ¿ya? Imaynata hoj iglesia causanan manta. Amados hermanos, el apóstol Pedro empieza por la juventud a dar los consejos sabios que la iglesia debe de considerar en este caso. Dice la palabra del Señor, igualmente jóvenes, chaynallataq qankunas waynakuna nispan indios paqsimin, hinallataq qankunapas wayna sipaskuna. Ajá. Umalli runakunata kasukuychis, llapakichistaq huch'uyaykuspa yanapanaykuychis Dios pasimin qelqannin, anchenaten Dios pasimin. Hermanos míos, dice, igualmente los jóvenes, hinallataq wayna sipaskuna. Uno, estar sujetos a los ancianos. Esto podría llamarse exactamente, la sujeción tiene que ver mucho con respeto. Respeto quiere decir que los jóvenes, quienes vienen tras de los ancianos, tras de los líderes ahora, deben respetar a los ancianos, deben respetar a los mayores, tanto en la edad como también a los ancianos en sus vidas, que han crecido en su fe en el Señor. Eso es uno. Un segundo es sumisos unos a otros. Sumiso. Huayna realmente harí. En este caso, hermanunchis, presidente Huayna Kunamanta, Mauro, pay manan munaynintra ruarukun mancho. ¿Ya? Manan pay harí munaynintra ruarukuspa, harí ñawpajman, Huayna sipaskunata harí, ñawpajman pusang mancho. Sino que hay huaynakunapas harí, sujeto en causananku kashan, sumiso el uno al otro. ¿Ya?
Esto también significa obediencia. Llapa wayna sipas kunapas kasukuq mi kanan. Kasukuq mi kanan. ¿Ya? Ahora, tercero, revestidos de humildad. Huch'uyaykuq waynan kanan. ¿Ya? No con arrogancia, no con menosprecio. Mana hatunchakuq waynachu, sino huch'uyaykuq waynan kanan. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? La palabra del Señor realmente para todos nos habla. Ahora, imanachtinmi huwayna ari koraj iñejkunata respetanan, kasukunan, huch'uyaykuq kanan, imanachtin. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted, joven, quiere ser bendecido por el Señor, ¿ya? Si usted, joven, de pronto estás viviendo en soberbia, realmente no está bien eso. Dios resiste esa vida, pero da gracia, dice, a los humildes. El Señor bendice a los humildes. El Señor bendice a aquellos jóvenes que viven sumisos. El Señor bendice a aquellos jóvenes realmente que viven con temor hacia el Señor, con temor a Dios. Llapan waynasipas kunatan tayta Dios paksimin sut etapuninin. Realmente kankunas kausaychis huch'uyaykuspa Dios hatumpi kankunasta saminchasunakichispa nispa. Ahora, versículo katechnin manhinam, versículos 7 hinallataq, versículo 6 hasta el versículo 7. ¿Por qué Dios se opone al orgulloso? Anchemi chay tapukuynin kashan. Chay ishkenin versículo pi. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow, mira, ahora sí vamos realmente a estos consejos para la iglesia. Hemos encontrado los consejos para los jóvenes. Ahora, en los versículos 6 en adelante, encontramos los consejos para toda la iglesia. Munasqa hermano yukuna. Tayta Dios paksimin mini, huch'uyaykuy nispa. Ama hatunchakuq runachu kay, ama hatunchakuq warmichu kay. ¿Ya? Ama hatunchakuq warmichu kay, ama hatunchakuq qharichu kay, munasqa hermano y munasqa hermanay. A veces umanchistan noqanchis urqarinchis. Umanchistan urqarinchis. Más bien, huch'uyaykukuy Dios paqayllampi. Humíllate delante del Señor y vive humilde. ¿Cantas acá en adelante? No digas, no, yo canto, ojo. Hermanaykuna qankuna takis kaypi takinkichis. Ama chay takis qayksuanchu qankuna sari umakista urqarichis. Noqaqa kinsa wata tawa wataña noqaqa ñawpaqpi takini. Mana noqaqa ri qañuanchay creyentillachu kani. Ama chaykunata yuyaykunachu kachun. Chaymi chay hatunchakuy. Así como el Señor te puede traer acá, así también el Señor te va a hacer sentar ahí en el asiento. Por eso, mi consejo importante es que no seas orgulloso. Kan diakono chukanki. Ama nicho no jaja diakono kania, uniforme mo kane nispa. Ama hatun chakuycho. Predicar chuluk simonki. Lectura bíblica manchuluk simonki. Kaypi tukaqchu lluqsimunki. Ama chaywanchu hatun chakuy. Nimusqanin, imaynatan Dios ari chaynata qanta churarusunki. Aún Dios kikin Dios lataqmi ari qanta urayrachusunki. Hermano mío, a todos quienes servimos aquí en la iglesia, no levantemos nuestras cabezas, no seamos orgullosos, porque al Señor no le gusta ser arrogante. Eso también significa ser arrogante. Hatunchaco jari, hatunchaco juarmi, anchaytaqa, Dios kamanan munanchu, manan chenachu causananchis. Más bien tenemos que aceptar la autoridad de Dios. En su momento Dios va a tratar con gente importante. Así que poner las preocupaciones en las manos del Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Munasqa hermanoy,
Munas hermana yay. Yakis kachutarikuinki, wakas kachutarikuinki. Realmente, ari, huchuyayku Dios pajkailampi. Dios man copo y tocuita. Versículo 7, penin kainata taita Dios paj. Simen munas hermana yay. Tukuy yakikuy nikichista. Dios man sakichis. Paimi, kankunata, cuidasunkichis. Munas hermano yay. Tukuy yakikuy nikita Dios man sakipoy. Tukuy yakikuy nikita Dios man kopoy. ¿Por qué? Porque Dios me canta wakaichasunki. El Señor nos guarda, pero humillémonos delante de Él. Amados hermanos. Versículo 8 y versículo 9. Encontramos otra advertencia de parte del apóstol Pedro que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Munas hermano ikonam, taita Dios paximingme versículo 8, maijina monaita jawarichuans, ningme, alguien yuyayniyoh kaichis, maquillapuni cuidakuychis, y maray con munas hermano alguien yuyayniyoh kanaikasian, y maray con allinta maquita cuida kunaikasian, sahras are sahras kaparispa león jinaraj are tukuy nechta purishan pilatapas ojo y kunampaj. Amados hermanos en el Señor, Satanás es el acusador, Satanás es el calumniador, Satanás es el enemigo, el homicida, el que mata, el que destruye. Y dice la palabra del Señor que Satanás ha venido a matar, a destruir. Y de veras, hermanos míos, el enemigo Satanás en esta iglesia a muchas familias ha destruido, a muchas familias ha matado, a muchos miembros ha matado. De tal manera, munas hermanoi, kanmi, ari, que hay versículo 9, imagina, sayanaki kashan. Resistid al diablo, dice la palabra. Resistid firmes en la fe. A veces escuchaman urmaylos paninchis. Satanás me tan kairuan chay escuchamanka. Satanás mari tan kairuas pa yuyarachiwan. Satanás me ari no katakari kainata hucharachiwan. Munas hermano ikonam. Cuando Satanás viene a destruir a tu vida, cuando usted le da cabida a Satanás, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Taita Dios paximin mening, no canchis pagmakana kuninchis manangari manaruna puracho, sino enemigo Satanás wan menispanin. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes en hispanín. Hermano Iconam, el enemigo, los huestes de Satanás están en todo lugar, queriendo hacer tropezar al creyente. Enemigo Satanás hakausen inchisman hamomunas hermano ikuna manang sonkon sokuman ari haikuros pati arunampacho. Sino enemigo Satanás kahamon no kanchismanka Dios pah kailampi urmairachi wananchispahmi. Dios pah kailampi ari urmairachi espanchis no kanchis como creyentes. Señor Dios pah kailampi manalin kauserunapahmi. El enemigo Satanás viene a nuestras vidas a hacernos tropezar para que delante del Señor estemos viviendo mal. Pero dice la palabra del Señor: resistid firmes en la fe. Imagínate no canchis chuchos ayasunchis iñininchispi. Kay Dios paksimimpi. Si kan kay Dios paksimimpi sayanki. Iñinikipe firme sayanki. Satanás pas imapas a mucho manan hankari manan kuyuri chungicho. Porque estás en las manos del Señor. Porque estás en las manos del Señor. Cuando Satanás viene
Cuando Satanás viene, cuando Satanás al venir te destruye, te mata, cuando tú te apartas del Señor, cuando tú no quieres servir a Dios, cuando tú no quieres venir a la iglesia. Por eso realmente Satanás viene a destruir, a matarte. Pero hay que resistir con fe, hay que resistir con fe en el Señor. Dice la Biblia, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso también incluye Satanás. De tal manera, hermanos míos, les animo en el nombre del Señor, que nuestro buen Dios Todopoderoso, como a los ancianos, aquí a nosotros, a los pastores, a ustedes como miembros de la iglesia, que el Señor nos ayude a seguir adelante sirviendo al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hatarispam, Taita Diosman, Achikunakachon. Dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que el Señor nos perfeccione en nuestras vidas. Que el Señor te perfeccione, mi hermano. El Señor sigue trabajando en tu vida hasta que te perfeccione. Dice la palabra del Señor. ¿Ya? Que el Señor que te siga perfeccionando. Si el Señor te ha mandado pruebas, así el Señor te está perfeccionando. Si el Señor realmente ha permitido que te enfermes, así el Señor te está perfeccionando. Si alguna desgracia ha sucedido, así el Señor te está perfeccionando. Pero eso no sea causa para que tú realmente te ofendas con Dios y digas, yo ya no quiero ir a la iglesia. Pactatak Dios contra hatariruach, sasachaykuna, llakikuykuna, ñakarikuna kausenikiman chayaramuqtin. Anchaykuna hukuntan Dios canta sumahtari, wakichishasunki. Dios pahwawan, hukpunche hanakpacha, hanakpacha cielope. Amén. Gracias, Dios, mangacho.